Ante todo, buenas noches. Espero que me escuchen. Por favor, refléjenme en el chat si se me escucha perfectamente. Se lo voy a agradecer. 1, 2, probando, 1, 2, probando. Espero que me escuchen perfectamente a través del chat. Hola maestro, buenas noches. ¿Me escuchan bien? Sin ningún tipo de problema. Gracias Marilyn, gracias por las bendiciones. ¿Me escuchan los que están presentes? Perfecto, perfecto. Mi agradecimiento a todos los que están presentes en todos los sentidos. Perdonen que llegué unos minutos más tarde de lo habitual. Gracias a ti, Daniel, a Eliberto por estar presente. Eliberto, ante todo mi cariño y mi afecto para ti, hermano. Graciela, está Graciela 2 veces. A Luz Karine, a Luz Karime, a mi amiga Marialita, a Marilyn, Puerto Rico, tierra hermosa, bella, a Perla, a Sandra, a Yasmín y a todos los que se vayan incorporando poco a poco a esta noche de crecimiento espiritual y de aprendizaje espiritual más bien. Hoy vamos a tocar la segunda parte de lo que ya yo les expresé, es decir, del poder que precede precisamente de la disciplina. La segunda parte muy interesante y si podemos tocamos la tercera parte también. Y avanzamos un poco más en el aprendizaje de los 33 pasos al poder interior, para el desarrollo del poder interior en todos los sentidos. Debo decirle, para dar tiempo a que otros amigos se incorporen, siempre llegan un poco más tarde, y le voy a hablar en este momento de cosas generales que siempre son interesantes. Esto nos hace, de cierto punto de vista, alcanzar un poco más de solidez en los conocimientos que estamos adquiriendo. Recuerden que ya a finales de mes comenzamos el primer curso que se va a dar a nivel de nuestra querida comunidad de Reiki japonés. Y yo tengo el honor de ser el maestro quien le va a dar dicho curso. No crean, para mí es algo difícil. El Reiki japonés es muy hermoso, muy lindo. Y cuando me gradué en Panamá, del mismo pues no toqué nuevamente porque recuerden que tenemos muchos años de trabajar el Reiki occidental, pero ya era hora, gracias al maestro Rafael, de que enfocáramos el Reiki japonés, el Reiki original, el Reiki de Mikao Suite en todos los sentidos y que lo lleváramos a todos ustedes a través de la Yendai Ho, es decir, del Reiki Yendai Ho, que es el nombre que recibe. Debo decirle que aquellos que participen en el curso realmente van a adquirir conocimientos muy hermosos, muy bonitos. Es un Reiki bellísimo en todo el orden espiritual del mismo. Nosotros, en términos general, en el desarrollo del mundo actual en que estamos viviendo, estamos, de cierto punto de vista, haciendo lo que comúnmente llamamos medicina bioenergética. Estamos trabajando con energía, energía cósmica, universal, y energía interna de la persona. Cuando comenzamos a nivel de la energía interna de la persona es cuando llamamos realmente, cuando estamos sanando, a nivel de hacer medicina bioenergética. La medicina bioenergética está acompañada por la base sólida de la medicina tradicional china y se coge precisamente en términos generales el concepto de la acupuntura y de los canales energéticos de la acupuntura para trabajar sobre los mismos. Hace mucho tiempo psicólogos, psiquiatras, médicos que se aislaron totalmente y personas que
eran ingenieros en este aspecto, y que se aislaron totalmente del contexto de la medicina tradicional, mal llamada tradicional, es decir, de la medicina convencional. Tuvieron que estudiar y tuvieron que profundizar en la medicina tradicional china, la acupuntura, y basándose precisamente en los meridianos, crearon el concepto de la medicina bioenergética. Hoy en día sabemos cómo funciona, cómo se relaciona en realidad y con el cuerpo humano, y el Reiki, cuando nosotros lo aplicamos, como las técnicas que hacemos de sanación espiritual por arquetipo, totalmente, todas ellas inciden precisamente sobre los canales energéticos del cuerpo humano, sobre toda la situación que sucede en esos canales energéticos. Cada canal energético representa un cuerpo humano, es decir, un cuerpo no, un órgano humano en todos los sentidos. Y ese órgano humano como tal es un órgano que afecta ese canal cuando comenzamos precisamente a tener emociones, sentimientos y pensamientos negativos. Toda esta situación conlleva que podamos llamar que prácticamente la totalidad de las situaciones de enfermedad que tengamos en el cuerpo sean psicosomáticas, es decir, es la psiquis con pensamientos, emociones y sentimientos la que afecta realmente el cuerpo humano. El cuerpo humano se somete, vamos a expresar, se somete, la palabra ahora no me sale, pero no es lo principal. Después vendrá a mi mente en todos los sentidos. Se somete, cosas que suceden mentalmente. Bien. El hecho es que cada día, cuando hay emociones muy fuertes, esas emociones sencillamente a través de la mente, el subconsciente, crean las condiciones para que el cuerpo físico se enferme. Y muchas veces se manifiestan precisamente en dependencia de ellas, de la forma de pensamiento en un órgano determinado. Y salen cáncer, salen enfermedades que nos afectan en términos general extraordinariamente. Allí es donde todas las técnicas de sanación que hacemos juegan un papel muy importante. Juegan un papel muy importante porque ellas son capaces precisamente de desbloquear toda esa energía negativa, desbloquear emociones en el subconsciente, emociones negativas, y desbloquear el cuerpo en términos general, el cuerpo físico, de todo el sentido o la angustia que está viviendo a través del propio pasado de las personas, y a través de ese pasado llenarse de tantas situaciones que puedan en momentos determinados crear problemas en el presente. Liberar las emociones negativas es una de las cosas que hace el Reiki, pero también desbloquear los canales energéticos también lo hace, en todos los sentidos. Es decir, nos ayuda a como si compartiera ese concepto total de la medicina bioenergética, es decir, que trabaja sobre canales bioeléctricos, que son los canales de la acupuntura. Esos canales que ya a través del mismo sentido de la medicina tradicional china, se sabe que cada canal, cuando se bloquea, se afecta un órgano determinado y tiene características que podemos nosotros a través de la acupuntura resolver, pero también lo resolvemos a través de pasar energía, desbloquear toda esa zona energéticamente y quitar toda la energía negativa
que está bloquea, vamos a decir, bloquea los canales energéticos del cuerpo. Nosotros tenemos como sanadores, como personas que nos estamos educando dentro del mundo de la sanación, que trabajar mucho con todas las situaciones emocionales que la persona capta y que no le puede dar solución, como también con problemas y situaciones del pasado de la persona. La persona normalmente, el mundo se le llena de problemas, se le llena también de pensamientos, se le llena de tantas cosas, porque hay personas que no están preparadas para enfrentar la realidad de su propia vida. Y una de las cosas que hace el Reiki es quitar de la mente subconsciente todos los pensamientos, todas las emociones que la persona puede padecer y que puede a la larga traer una enfermedad determinada en el cuerpo humano. Como también ya cuando existen enfermedades agudas o enfermedades consideradas más problemáticas, ayudaría extraordinariamente las terapias que nosotros realizamos en todos los sentidos para que la persona despeje todos los canales energéticos y para que se limpie el cuerpo en todos los aspectos. El Reiki normalmente hay dos formas básicas de trabajo. Primero la forma, en el Reiki occidental, la forma normal, posesional, es decir, colocando las manos con una forma determinada y llevando estas posiciones que casi son militares en todos los sentidos, son formas básicas que se colocan en la cabeza, en lo que es el pecho, el abdomen y las piernas. Incluso después se vira a la persona, se coloca de espalda en la camilla y se le coloca las posiciones de manos que nos enseñaron en el Reiki occidental. Hoy en día, en la propia Europa, ya hay muchos reikistas que no utilizan, cuando va a dar una terapia Reiki, las posiciones de la espalda. Es decir, solamente da las posiciones al frente, termina todas las posiciones, lo que va a hacer de Reiki, y no toca la espalda. La gente ha cambiado poco a poco sistemas y ha cambiado formas de llevar el Reiki realmente a las personas. Tradicionalmente en el mundo occidental, o con el Reiki occidental, cuando se va a hacer una terapia, tanto se da energía posesional, por ejemplo, en lo que es la persona de frente y lo que es la persona de espalda. Otra forma también de enfocar el Reiki en todos los sentidos es cuando hacemos sanación por chakra. Cuando hacemos sanación por chakra, la forma de sanar los chakras en el Reiki se hace de diferentes formas. Hay muchas variantes en ese aspecto. Una variante muy sencilla es comenzar, un ejemplo, por el séptimo chakra, colocando la mano, después colocando la mano en el sexto chakra e ir moviendo la mano, es decir, la derecha a la garganta, después el corazón, después el tercer chakra, después al segundo chakra y por último al primer chakra, y siempre se coloca en la parte del pubis, en esa zona, lo que es la mano, para dar energía a toda la zona del primer chakra. Ahí hay variantes. Siempre normalmente cuando es un hombre quien le hace el Reiki a una mujer, lo que se hace es colocar la mano de la persona sobre el pubis y nosotros colocar la mano nuestra sobre la mano de la persona. Precisamente porque es una zona molesta en términos general para tocarla directamente o para colocar las manos, por muy suave que se coloquen las manos. Esa es una forma. Otra es con ambas manos, es decir,
llevando cada mano. Comenzamos acá, un ejemplo, llevamos la mano a la garganta y después llevamos esta mano acá. Después llevamos esta mano al pecho y después llevamos estas manos a la garganta. Después llevamos la otra mano al plexo solar y después bajamos estas manos, manteniendo dos manos sobre los chakras, el primero que está arriba y el otro que está abajo. Y así sucesivamente en términos generales. Pero hay sistemas hoy en día muy interesantes, porque digamos un sistema que nunca se ha dado acá, del cual yo soy maestro, algún día voy a dar un curso del mismo, es el sistema que se llama sanación universal. Esta sanación que le llaman sanación universal solamente se trabaja con los chakras de la espalda. Y es muy interesante. Es muy interesante porque se trabaja directamente sobre los chakras y es una de las sanaciones más hermosas y más bonitas que yo he visto. En cambio, aquí nunca se ha dado un curso de este tipo de sanación y voy a ver si este año ya es imposible, si el año próximo preparo un curso de sanación universal y podemos llevar a todos ustedes este curso, porque es muy lindo, es muy hermoso y es otra forma de enfocar la sanación en todos los sentidos. Debo decirle que cada día, mientras más pasa el tiempo, pues sencillamente adquirimos mayor experiencia en todos los sentidos cuando nos enfocamos en el mundo de la sanación. El mundo de la sanación es un mundo de extraordinario valor y ojalá que todos ustedes puedan aprender de este mundo y puedan adquirir la experiencia necesaria para cada día ser mejores en el mismo. Vamos a pasar, yo creía que iban a llegar muchos más y estaba haciendo un poco de tiempo, ¿no? Bien, habemos pocos, pues vamos a darlo con ese poco. Son los que están y para mí siempre es un honor. Vamos a hablar entonces de lo que tenemos planificado para el tutorial de hoy. Bien, el tutorial de hoy prácticamente nos toca mirar la mitad del tutorial. Es decir, todavía tenemos contenido para dar sobre lo que estábamos conversando anteriormente. Es decir, es el contenido de dominar a la perfección el concepto en todos los sentidos, que el poder procede de la disciplina. Cuando decimos que el poder procede de la disciplina, quiere decir que no podemos lograr nada en la vida si nosotros mismos no tenemos disciplina, si nosotros mismos no hacemos un trabajo sobre el concepto de lo que nosotros debemos en todos los sentidos hacer para dominar las técnicas que tenemos que dominar y para que esa disciplina nos lleve a lo que nosotros deseamos encontrar en el mundo espiritual. Existen muchas técnicas, muchos ejercicios que se pueden hacer hoy en día. Y una de las cosas que siempre tienen que haber en el mundo espiritual es el concepto, como nosotros hablábamos la semana pasada, de la serenidad. La serenidad nos hace precisamente desconectar las perturbaciones de las emociones tribales, de las emociones antiguas, y eso nos hace también separarnos de las propias emociones nuestras en todos los sentidos. Uno tiene que hacer un tiempo consigo mismo, uno tiene que contemplar a nuestra persona como un ser que tenemos que mirarlo de todos los puntos de vista, porque tenemos que conocer cómo somos, cómo pensamos, cómo nosotros nos proyectamos en el sentido de la vida. Hay muchos ejercicios
como el concepto de buscar en una habitación oscura, encender una vela y sentarse precisamente frente a un espejo en esas condiciones. Y frente a ese espejo uno debe contemplarse mirando ligeramente hacia abajo, que es más descansado para los ojos en todos los sentidos. Nos vamos a sentir mucho más descansados en esas condiciones. De esa forma es como si nosotros miráramos al centro de nuestro ser y miráramos al área de nuestro corazón. En esas condiciones nosotros podemos mirar en silencio también a la imagen reflejada allí en aquel espejo. Muchas veces vamos a ver caras, muchas caras superpuestas sobre la nuestra, y se va a reflejar en muchos casos sentimientos íntimos, y van a comenzar a surgir en nosotros mismos muchos sentimientos, que es como si esos sentimientos se reflejaran en aquel espejo. Hay algunos que dicen que cogen miedo. Hay algunos que en este ejercicio, sobre todo mujeres que lo han hecho, dice que se refleja tantas cosas en el espejo que a veces les cogen miedo. Pero el hecho es que la persona cuando hace este ejercicio va a tener nuevas percepciones, muchas nuevas percepciones que van a ayudar dentro del contexto de ese trance para que puedas desarrollar muchas más visiones que van a venir a tu mente, incluso a veces visiones de otros mundos que van a deslumbrar realmente tu dimensión celestial. A veces aparecerá como si vinieran cosas de otros mundos que alcanzan el espejo, y en cambio solo se observa un espejo donde se está reflejando tu mente constantemente y que tú no puedes bajo ningún concepto desequilibrarte cuando tú hagas este ejercicio. Y estoy seguro que te vas a acostumbrar cuando hagas este ejercicio varias veces, incluso caminar silencioso en una habitación puede también ayudar mucho a la meditación, porque todas esas cuestiones y el silencio o el espejo o la luz apagada o caminar realmente en un bosque de noche te puede mostrar la verdadera naturaleza multidimensional de la realidad física que el hombre vive en todos los sentidos. Cuando uno acepta el yo infinito, ese maestro interior, él te va a enseñar cosas que jamás tú has visto. A veces serán cosas simples, como los espacios, tal vez cuando estés caminando entre las hojas de un árbol, o el silencio entre las palabras de una conversación consigo mismo o con otra persona. A veces te enseñará cosas mayores, es decir, como la puerta entre dos mundos. Y de repente, en esa puerta entre dos mundos, ves un mundo intermedio flotando entre la inspiración y la expiración. Es decir, cuando comienzas a respirar y comienza una experiencia cósmica que sencillamente vamos a llamarla vida en todos los sentidos. Porque se va a reflejar todo tu ser interior, todo tu ser exterior, entran precisamente, deliciosamente, en esa conversación que vas a tener con el cosmos y contigo mismo. Y al final se van a fundir en uno solo. Es decir, la realidad exterior cambia para reflejarse la serenidad de tu ser interior. Esa es la base en todos los sentidos. Estos ejercicios conllevan a eso. Y muchas veces nosotros mismos nos vamos a preguntar algo de nosotros mismos. Es decir, nosotros sencillamente siempre vamos a buscar
algún diálogo interactivo y dinámico con todo lo que nos rodea y con nosotros mismos. El yo infinito está allí, y está allí para guiarnos, para enseñarnos, para conducirnos y tener más y más energía. Es decir, el contexto de la disciplina es vital, porque la disciplina es lo único que puede comenzar a doblegar el ego interior para callar ese ego y nosotros poder mirar un poco más el mundo etérico que está a nuestro lado y que nos permite, en todos los sentidos, salir del cuerpo físico. Por eso es necesario, mis queridos amigos, centrar la mente. Centrar la mente es importantísimo. Cuando uno centra la mente, es vital cómo uno poco a poco se va descubriendo a uno mismo. Es decir, sin disciplina mental, sin control, la vida es una batalla perdida. Es como tener un ejemplo, 40 pollos en un camión y que todos estén revoloteando allí al mismo tiempo, es decir, adentro de ese camión. Eso es un caos, un caos. Nosotros tenemos que centrar la mente porque lo único que nos da cuando centremos la mente es el concepto de la disciplina, que hace que la mente se encuentre en un estado de vigilia y también en un estado meditativo. Cuando disciplinamos la mente se va a encontrar en ese estado de vigilia y en ese estado meditativo tan importante para nosotros poder desarrollar el estado etérico, es decir, sentirnos dentro del mundo que no es precisamente el mundo físico. Cuando uno está despierto o uno se siente despierto, sencillamente se siente en todos los aspectos reaccionando y en un estado de vigilia, porque dentro de la meditación uno no está ni dormido ni despierto, pero tiene una reacción que lo siente todo, lo ve todo, y uno se transforma en el mismo elemento, en el mismo universo. Uno es parte innegable del propio universo. Es decir, es la mente percibiendo a través de los 5 sentidos bien, y la mente está programada para reaccionar de esa forma. Así que si alguien dijera algo en ese momento, la mente es indómita, la mente responde a veces de manera obvia, innegablemente, a veces otras más sutilmente, a veces con enfado, a veces con alegría, a veces con frustración, pero en definitiva, la mente responde con lo que sea. Lo que vas a hacer como parte, un ejemplo del centramiento, es decir, de centrarse, es completar el proceso de separación, estrenándote a ti mismo a no reaccionar. Fíjense que es necesario no reaccionar en todos los sentidos. Necesitas tomar distancia, no implicarte en la acción, no reacción. Uno tiene que comprar la solución en la vida y no la emoción. Por tanto, cero emoción y vamos a tratar de darle más solución al concepto de la vida. Aprender a ser un observador de la vida y un observador de ti mismo. Eso es un aprendizaje, eso es una disciplina. El ejemplo clásico que uno usa dentro de, vamos a decir, cualquier conferencia que uno pueda dar para que la gente reaccione,
El ejemplo clásico que uno le puede dar en todos los sentidos es cuando empieza a llover. La lluvia es un maestro, es decir, es perfecta para aprender a separarse. La gente no le gusta la lluvia, la gente reacciona negativamente y a menudo se enfada. Es cómico mirarlos, seguir las rutinas de la gente mientras intentan esquivar las gotas de agua. La gente cómo reacciona y hacer hasta estupideces o estar de acuerdo en el hecho de que tiene que refugiarse para que la lluvia no le alcance. Hay otros que en realidad cuando comienza a llover la disfrutan, están de acuerdo con la lluvia. Un ejemplo de un ejercicio podría ser que la próxima vez que comience a llover, usted se ponga su mejor ropa y abrigo. Tal vez invierta dinero en hacerse un pernado de moda. Y justo cuando empieza a caer esa agua, uno sale afuera. Y cuando sale afuera, uno no se debería resistir ni al agua ni al frío. Experimenta esa forma de mojarse, experimenta esa agua con nieve o ese frío y uno en ese momento decir, estoy aquí, llueve. La lluvia es normal, la lluvia es un regalo de Dios. Cuando uno realmente vea las cosas así y salga del parámetro de sentirse en peligro con la lluvia, de no reaccionar, de sentirse que es parte, estamos aplicando una disciplina que es precisamente el logro de dominar la emoción. Es como si uno estuviera paseándose por la eternidad, como si uno estuviera paseándose inmortal e infinito, y como si nada importa en la vida, no más que vivirla a plenitud y no reaccionar ante la naturaleza divina. Pero son muy pocos los que no reaccionan ante una situación, porque siempre tenemos la mente precisamente protestando, y no es la mente, es el ego en todos los sentidos. Esto es una experiencia que nos abarca. Bien, recuerden siempre que la gente encuentra regularmente amigos, a parientes, a compañeros de trabajo, que siempre están fastidiando, siempre están molestando. Incluso uno encuentra que hay gente que es particularmente incómoda de tratar. Y cuando esto sucede en el contexto de la vida, nosotros tenemos que decir, vamos a permitirles a toda esta gente de ser nuestros maestros, nuestros maestros. Recuerden el cuento que yo le hice del samurái viejo, que un samurái joven intentó enfrentarse con él. Y cuando lo ofendía, él se sentía totalmente sereno, tranquilo. Tenemos que aprender a tener serenidad en la vida. Tenemos que aprender a no molestarnos con ningunos amigos, parientes, compañeros de trabajo porque nos critiquen, porque hablen mal, porque quieran hacernos la vida incómoda, y tratarlos con serenidad, tratarlos prácticamente como si nosotros hubiéramos superado totalmente esa compostura que ellos normalmente tienen sobre nosotros. Cuando ellos sepan que no nos pueden, bajo ningún concepto, crear problemas emocionales, estoy seguro que van a recesar sus burlas o cualquier situación que nos pueda afectar. Tenemos que aprender a enfocarnos con toda serenidad en todo momento de la vida.
Uno tiene más que dar un paso atrás y observar, no reaccionar. Porque si reacciona, va a crear condiciones realmente problemáticas que puedan llevar a una situación de fuerza, a una situación todavía más incómoda que la que tenemos. Entonces tenemos que aprender a ser sereno. Entonces vas a aprender que poco a poco verás cómo quizás esa gente comiencen a dejar ese poder que ejercen sobre ti. Así también podemos nosotros dejar el poder del pasado sobre nosotros mismos. Nadie podrá bajo ningún concepto tocar esa tecla de la percepción que nos hace que seamos vulnerables a las personas, a los problemas y a las situaciones que muchas veces suceden en nuestras vidas y que nos hace sufrir. Tenemos que coger y reaccionar de otra forma. Tenemos que reaccionar fríamente, con tranquilidad, con sosiego, con calma y ver sencillamente cómo podemos nosotros darle solución a los problemas, porque si nos alteramos, los problemas nunca van a tener solución. Esa es la realidad. Y sabemos que muchas veces nosotros tenemos situaciones difíciles que enfocar, difíciles, y bajo todos los conceptos, siempre ante las situaciones difíciles le vamos a sacar mayor partido a aquellas personas que nos mantenemos serenas ante esas situaciones y que podemos de esa forma resolver los problemas con mucha más rapidez que aquellos que se ahogan realmente en un vaso de agua. Es decir, mis queridos amigos, esta es una forma también de aprender a ser un observador silencioso de la vida. Y muchas veces un compasivo observador de ti mismo. Es decir, tú o tu persona no pueden convertirse en una persona que las emociones que llegan a tu cuerpo te creen problemas, o que las emociones cambien tu personalidad, o que el ego te domine dentro del contexto de tu yo interno. Porque uno es parte de lo que es en realidad, pero uno puede cambiar extraordinariamente en todos los sentidos de la vida. Uno puede esa personalidad, ese ego, reducirlo al máximo para poderse superar en todos los sentidos. Recuerden siempre que de hecho nosotros somos energía divina que constantemente está evolucionando, que constantemente está operando a través de las complejidades de nuestro cuerpo, de nuestra mente y de nuestras emociones para comprender a sí mismos que nosotros también somos ángeles espirituales, es decir, un espíritu eterno que está creciendo y aprendiendo constantemente en nuestra propia vida. Y para eso tenemos que estar calmados, tenemos que en la infinidad y corrientemente llamado ser humano, sentirnos que somos realmente seres espirituales viviendo una experiencia humana. Es decir, nosotros podemos a través de un estado meditativo lograr calmar la mente humana. Mediante la contemplación y la meditación podemos nosotros lograr infinitas cosas en el mundo espiritual. Es una forma, un ejemplo de acceder a la mente subconsciente, donde tus más profundos impulsos
y las situaciones más urgentes residen en esa mente subconsciente. Recuerden que la mente subconsciente se convierte en un contexto de una computadora, de un disco duro de la computadora que está cogiendo todas las situaciones, todas las cosas que a ti te pasan desde que tú comienzas a vivir. Esa mente subconsciente es muy importante. Tienes que mirar la mente subconsciente y tienes que observar la programación social e intelectual que tú has recibido. Y muchas veces ni puedes observar eso, porque muchas veces esas programaciones son como son. Es decir, una complejidad íntima dentro del contexto de tus sentimientos y que comienza a proyectarse en tu vida exterior. Muchas veces el hombre nunca comprende apropiadamente cómo estos factores han dado lugar a muchas circunstancias de tu propia vida. Es decir, que si tú no logras la contemplación y si tú no logras mirar hacia adentro, estás volando a ciegas. Y volar a ciegas es un modo real de no entender realmente quién tú eres. Y ese aspecto uno lo tiene que tener presente en todos los sentidos. Lamentamos, mis queridos amigos, que hoy jueves estén pocas personas compartiendo conmigo la charla. Pero bien, estas son cosas que suceden. Para mí siempre será un honor compartir esta charla con los que están. A ustedes les ha tocado y para mí es un honor compartirlas con ustedes en todos los sentidos. Como dice que nuestra divinidad permite en todos los sentidos que asistan muchos más, pero cuando hay 10 o 15, yo me conformo, aunque no haya 20 o 25, porque sé que ustedes, al menos estas palabras le están llegando y es otra forma de aprender, es otra forma de uno proyectarse en el contexto de la vida. Para muchos de nosotros, la experiencia de la vida o la experiencia en este planeta es solo externa. La gente observa los resultados de sus acciones únicamente desde el punto de vista del ego. Es una vida en confusión, es una vida con dolor y esta vida es a menudo bastante triste. Hay que reconocerlo. Muchas personas se convierten en víctimas de su mente. Muchas personas culpan a otros cuando de hecho la respuesta yace en sus impulsos subliminales, en sus deseos, en sus propios miedos. Esas personas muchas veces intentan sanarse, intentando eliminar sus reacciones. Y muchas veces esas mismas personas se dicen, estoy asustado, será mejor hacer algo, será mejor comer chocolate, beber, tomar drogas, cualquier cosa para parar el sentimiento desagradable de lo que estoy experimentando. Pero ellos saben que no se pueden sanar a sí mismos. Y no se pueden sanar a sí mismos cuando comienzas a darle chocolate a tus miedos y reaccionas en el mundo de los miedos. Esa misma persona, un día determinado, tendrá que descubrir que ese lugar donde tú has programado todos esos miedos se pueden eliminar. Cuando la persona descubre que todos esos miedos se pueden eliminar, la persona comienza a sentir la posibilidad de liberarse totalmente de toda una serie de cuestiones que nos programan desde que éramos niños o de que nacemos prácticamente.
Incluso hay casos, ¿no?, en que una persona, ejemplo, le programan tantas cosas en la mente o se programa que cuando ve una persona con un abrigo verde y con un paraguas se asusta por decir un hecho. Hay cosas que nos asustan. Y sencillamente, a veces resulta que cuando se tenía poca edad, un ejemplo, 5 años, un hombre con abrigo verde y paraguas pasó por tu lado y te hizo y te asustó. Y sencillamente una cosa tan sencilla trae como consecuencia que durante toda tu vida te haya programado para asustarte porque la persona con esa característica un día te metió miedo en todos los sentidos. Y muchas veces esos sucesos que son tan sencillos se olvidan, pero la persona vive acondicionada a reaccionar así con todos los tipos que vea que lleven al menos un abrigo verde y un paraguas. Y esto, que es una situación que nos da risa, sucede en muchos ámbitos de nuestras vidas. Es decir, que todo en la vida tiene una respuesta en la mente subconsciente del hombre. Y nosotros, para lograr sacar esa respuesta, poder sacar de la mente subconsciente, estamos experimentando sencillamente un proceso de mirar dentro de esa mente subconsciente, deshacer todos esos nudos que existen así y deshacer todas las complicaciones que han ido construyendo o que se han ido construyendo sobre ellos durante largos años de la vida. Por eso es tan importante la meditación, y nosotros tenemos que aprender a meditar de una forma sencilla, no complicada. Muchas personas te podrán decir que una meditación es sentarse con las piernas cruzadas en la posición loto y haciendo om en un templo. De hecho, cualquier meditación que es dolorosa y poco confortable, sencillamente lo que va a hacer es distraerte, desde mi punto de vista. Nosotros tenemos que aprender realmente a meditar correctamente y meditar profundamente para obtener de la meditación los mayores beneficios. La meditación es algo extraordinario. A veces se dice que la meditación es un proceso bastante cerebral, porque es el arte de pensar acerca de no pensar. Y esa contradicción que se dice, el arte de pensar acerca de no pensar, es porque la meditación verdadera es el arte de no pensar. Y cuando tú le dices así a una persona, eso no va a cuadrar con mucha gente, especialmente tal vez con las mujeres. ¿Por qué? Porque a menudo viven tanto de un sentimiento que encuentran que no pueden meditar de modo tradicional. Por tanto, cada uno debería meditar a su propia manera, del modo que sintiese confortable. Un ejemplo, meditar durante un masaje o trabajo corporal, mientras juega con un niño o en una actividad contemplativa. Todas estas meditaciones también. Es decir, las personas aprenden a meditar en el contexto de la vida de diferentes maneras o de diferentes formas. Podríamos decir que como parte de esta discusión sobre la meditación, hablamos brevemente sobre las ondas cerebrales. Cuando estamos despiertos, nuestro cerebro oscila aproximadamente a 14 ciclos por segundo o más. Esto no significa que tu cerebro entero esté funcionando a esa frecuencia.
Significa que esa es la frecuencia predominante en la banda de las ondas cerebrales. Es conocido esta frecuencia como la frecuencia beta y es el estado normal de vigilia de una persona. Precisamente por debajo de ese estado beta está el estado alfa. Y precisamente se sabe hoy en día mucho, porque se ha estudiado profundamente, de ese estado alfa. Tal vez sea uno de los estados que más haya aportado al concepto del estudio y del mundo científico. Hay cantidades de información que se pueden leer y cursos que puedes tomar para aprender a generar el estado alfa. Es un ligero estado meditativo, la banda de onda de la intuición y algunas percepciones extrasensoriales. También es el estado en que, al parecer, tienen lugar los sueños. Estás en alfa cuando tu cerebro oscila entre 7 y 14 ciclos por segundo. Es un estado muy regenerativo, muy bueno para la reducción de estrés, es decir, una meditación ligera y permite disfrutar de la relajación psicológica. Por debajo, un ejemplo, está el estado así, por debajo del estado alfa, está la banda teta o tleta, T-H-E-T-A, tleta. Y esa banda que está por debajo del estado alfa va de 4 a 6 ciclos por segundo. El tetla es el estado de trance, es decir, cuando tu cerebro está en tetla, serás capaz de sentir tu cuerpo físico, pero solo mínimamente. El tetla sale de la percepción del ego y te conviertes en la mente universal. Lo que encuentras más fascinante acerca del estado tetla es que no lleva mucho tiempo en aprender a generarlo, especialmente cuando usamos un equipo que se llama metrónomo. Ese metrónomo es para contar, hace como un ruido y se mueve, oscila. Y eso nos sirve para acceder al estado tleta más rápidamente. Este estado es una disciplina excelente porque entras en meditación profunda. Lo que hace es, en general, es sacarle el poder al ego y le está diciendo a esa personalidad: escucha, siéntate, cállate. Seguro que al principio van a venir pequeñas formas de pensamiento tales como necesitamos echar gasolina anoche y cosas por el estilo. Los pensamientos más sencillos que puedan acudir a nuestra mente. Estos pensamientos nosotros en muchos casos tenemos que rechazarlos. Bien, y cada vez que llegue un pensamiento a nuestra mente, uno tendrá que decir: no acepto esta energía, me las arreglaré más tarde, pero no acepto esta energía, no acepto esa percepción, estoy cambiando de foco. De esa forma, nosotros quitamos el ego, quitamos todas las situaciones y nos centramos precisamente en la solución del problema. Es decir, no acepto esta energía, me las arreglo de esta forma, no acepto esta percepción, estoy cambiando mi foco. Creo que de esa forma nosotros podemos enfocar mucho mejor esta situación. Incluso muchas veces tenemos que, cuando sentimos miedo, ser capaces de decirle a nuestro cuerpo: gracias por avisarme de este miedo. Pero a la vez decirle: pero no acepto el miedo,
No lo acepto bajo ningún concepto. Y cuando yo digo no acepto el miedo como una realidad en mi vida, bien, ese miedo podemos controlarlo en todos los aspectos. Bien, vamos a ver si realmente estos conceptos se pueden aprender y se pueden en todos los sentidos tener presente para que nosotros podamos un poquito más desarrollarnos en este campo. Creo que ustedes en este momento, de cierto punto de vista, no tendrán tal vez la claridad para comprender estos conceptos a cabalidad, pero sé que poco a poco van a abrir esa puerta de la percepción que todo el mundo tiene. Cuando uno empieza a tratar así los pensamientos que surgen y controlar el flujo de la actividad mental de uno, uno empezará precisamente a alcanzar ese lugar profundo que uno tiene en su interior. Un lugar profundo que nos hace un camino espiritual, el lugar donde uno entra y uno abraza a ese yo infinito que tenemos nosotros. Y pronto uno va a ver que no solo está controlando su propia mente, sino que ya uno forma parte de esa molécula que es la mente global. Más allá de la molécula de la mente global está la molécula de la mente cósmica. ¿Y qué sería la mente de Dios en la práctica? La mente de todo lo que existe en el contexto pasado, presente y futuro. Es como un clic, una puerta que se abre y entras en el lugar exacto, en un mundo mágico. Precisamente eso es lo que queremos lograr. Eso es lo que deberíamos lograr en todos los sentidos. Es decir, la meditación también te cambia psicológicamente. La meditación es como un cóctel químico para tu cerebro. Es el resultado del modo en que te sientas en tus emociones y actitudes. Y esto se ha descubierto en los últimos 10 años. Inicialmente se pensó que la forma de ser y las actitudes eran el resultado de la configuración química del cerebro, pero es ampliamente reconocido ahora que de hecho nosotros alteramos ese cóctel químico de nuestro cerebro a través del modo en que nos sentimos. Es decir, siguen siendo los pensamientos, emociones y sentimientos lo que lo alteran todo. Los químicos en tu cerebro reaccionan a la emoción, es decir, que la emoción precede y después tú reaccionas, y esto es para bien o para mal. Por tanto, una persona que es neurótica o histérica cambiará gradualmente precisamente toda su reacción química en el cerebro. Y él o ella será cada vez más histérico. Si eres ligeramente psicótico y te permites a ti mismo estar así por un periodo de tiempo, la composición química de tu cerebro cambiará para reflejar precisamente todo lo que tú sientes. Podríamos decir del modo análogo que si eres muy negativo, el cóctel químico tuyo cambia y te hace cada vez más superiormente negativo. Si empiezas a entrar en tu casa espiritual, tu lugar de serenidad, el cóctel de tu cerebro, con esa serenidad empezará a cambiar y será cada vez más sereno, más tranquilo. Incluso las endorfinas empezarán a disminuirse para después dispararse con una fuerza terrible y te va a hacer cada vez más feliz
porque mientras más endorfinas lleguen a ti, mayor caudal de felicidad, es decir, a nivel de serotonina, que es el nombre que recibe, y ese nivel de serotonina cambia y la calma entonces desciende sobre ti y vas a sentir una inmensa felicidad. De repente empieza a convertirte en una persona reposada, cambiando precisamente la naturaleza psicológica de tu cerebro. Cuando eso lo logres, vas a ser un hombre integral. Es decir, aceptando una disciplina meditativa y haciéndolo durante 24 horas o 24 minutos al día, empezarás a afirmar el concepto de decir, estoy al mando, estoy estableciendo un control sobre mí mismo, mis emociones, mis ideas, mi intelecto. No soy mi ego, yo estoy a cargo de mi propia vida. ¿Qué es lo que hay que lograr en todos los sentidos? Es decir, lo que dice realmente es, no soy mi personalidad. Por supuesto que siempre uno debe de operar a través de mi personalidad, pero no soy solo mi personalidad y sus deseos y sus reacciones. Soy un ser infinito que voy observando mi personalidad. Entonces ya en ese concepto hay control del ego. Así que dentro de nuestra vida siempre tenemos espacio para meditar y podemos meditar preferiblemente por la mañana antes del resto del mundo o antes del resto de que todo el mundo en la casa se levante. Poder nosotros meditar y esa meditación nos va a dar realmente vida, nos va a hacer crecer en todos los sentidos. Tengámoslo presente que una de las cosas que nosotros tenemos que aprender y mejorar en nuestro mundo es aplicando la meditación en nuestras vidas. Eso yo espero que ustedes lo logren. Es decir, a través de la disciplina de la meditación te vas a liberar a ti mismo. Podemos hacer unos 10, unos 15 minutos. Podemos meditar en un proceso que va a trabajar por el resto de nuestras vidas en todos los sentidos. Uno puede siempre, en todos los sentidos, hacer meditaciones. Podemos hacer una meditación por la mañana, una meditación por la tarde, en el resto del día. Aunque sean de 5 o 10 minutos. Podemos meditar dentro de un autobús, yendo al trabajo. Podemos meditar en un avión, en cualquier sitio. La meditación se puede hacer en cualquier sitio. Uno tiene incluso que aprender a meditar en un coche. Siempre que no estés manejando, como es lógico. En un campo, debajo de un árbol, siempre hay que buscar el silencio para aprender a meditar en ese sentido. Espero que este concepto, el poder viene de la disciplina y centrando la mente, estos dos pasos, nosotros podamos aplicarlo en todo el sentido de la vida. ¿Para qué? Para ganarle al ego, para nosotros dar un paso nuevo que nos pueda afianzar en el concepto de que nosotros aprendamos a meditar, a centrarnos, a reflexionar, a trabajar sobre uno mismo y a intentar sobre todas las cosas comprender el acto de reclamar a la naturaleza divina, al universo, el poder, y que ese poder a la vez nos enseñe, porque nosotros podemos reclamar ese poder haciéndolo desde el contexto de nuestra felicidad. Gracias a todos los que hoy han compartido conmigo y gracias grandemente
por haberme dedicado este tiempo y espero que este tiempo corto, hemos prácticamente estado 1 hora, nos sirva de mucho en todos los sentidos. Para ustedes todo mi cariño, todo mi afecto y que Dios los bendiga. Así que un abrazo grande para ustedes. Que así sea.